Buenas tardes, colegas diputados, coordinadores del debate. Qué claridad de confusión al oírles y al observar sus actuaciones. Uno queda perplejo y lo que corresponde en consecuencia es evocar la letanía. Qué claridad de confusión lo que ustedes están haciendo. Hicieron un juicio político al presidente Maduro, declararon que había abandonado el cargo y luego demandan que el presidente Maduro compadezca ante la Asamblea Nacional para presentar su memoria y cuenta. Qué claridad de confusión. Declararon que el presidente Maduro abandonó el cargo argumentando que había una evaluación negativa de su desempeño y luego hoy nos convocan para evaluar la gestión que el presidente Maduro tuvo que presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Qué claridad de confusión, sin duda, lo que ustedes están haciendo. El pueblo, al igual que nosotros, estamos perplejos, pero es hora de que enseriemos la política. El país se los demanda, colegas diputados, particularmente a la bancada opositora. Para quienes no lo tienen claro, el régimen político de Venezuela no es parlamentario. El sistema político venezolano es presidencialista y no le corresponde a los diputados revocar al presidente ni emitir juicios políticos al presidente. Eso está claramente consagrado en la Constitución a instancias de lo que supone la elección del cargo por parte del soberano o la revocación del mismo por el propio soberano. Esto no es un régimen parlamentario. Eventualmente ustedes anhelan reproducir los atajos inconstitucionales que en otras latitudes de este hemisferio se han desarrollado recientemente. Léase Brasil, Paraguay, Honduras. Aquí no existe la figura del impeachment político, ni mucho menos aplica la interpretación errónea e interesada que ustedes han hecho de la Constitución al declarar tal abandono de cargo. Pero qué bueno que hoy ustedes estén rectificando. De alguna manera rectifican al convocarnos a revisar la gestión del presidente Maduro. Lamentablemente a ustedes se les pasó el tiempo y han abandonado esa función constitucional por estar en desacato. Ojalá el año que viene el presidente Maduro pueda venir a este hemiciclo a presentar su mensaje anual como corresponde, una vez que ustedes se reencaucen por la vía constitucional. El presidente está dispuesto a hacerlo como lo hizo el año pasado. Ustedes son los que eventualmente se han empecinadamente puesto al margen de la Constitución y de las leyes al desacatar al máximo tribunal constitucional del país. En todo caso, para no hacer estéril este debate y lo que corresponde a la Asamblea Nacional, habida cuenta de su desacato, es servir de tribuna política, entonces vamos a tratar de imprimirle acción a la política y vamos a tratar de procurar realizaciones orientadas a logros concretos en lo político. Por eso hoy, humildemente, yo le propongo a todos mis colegas diputados 7 iniciativas políticas para que las desarrollemos. Digo, para no perder el tiempo, pues, porque sinceramente hay bastante por hacer en favor de las mayorías nacionales y nosotros le hacemos un flaco favor a la República al seguir apelando a atajos inconstitucionales. Propuestas. Propongo un pronunciamiento consensuado de la Asamblea Nacional a favor de los acuerdos de los países OPEP y no OPEP por la estabilización justa de los precios del petróleo. ¿Ustedes están evaluando la gestión? Bueno, es justo y necesario recordar
las cifras que nos han traído hasta acá. En el año 2006, el desplome de los precios del petróleo trajo como consecuencia que la Hacienda Pública Nacional solamente recibiera un aporte por este concepto de 5.200 millones de dólares, es decir, un 80% menos de lo que hemos percibido en materia de divisas en los últimos años. Yo quisiera preguntarles, ¿qué haría cualquier gobierno de la derecha en una situación como la que le correspondió afrontar al presidente Maduro y al pueblo de Venezuela el año pasado con esa merma de nuestros ingresos petroleros? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? Ustedes dicen que no hay inversión social, que no fue suficiente. En todo caso, claro que no fue suficiente con estos pocos ingresos, con estos escuálidos ingresos que captó la República. Poco se podía hacer en materia de inversión social, pero lo que se podía hacer se hizo. 72% de lo que ingresó fue destinado a el desarrollo de las misiones sociales. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Por ejemplo, congelar los sueldos y salarios. El presidente Maduro otorgó 4 aumentos salariales. Insuficiente. Bueno, es materia de un debate, podemos darlo. ¿Cómo no? Pero ahí está, en todo caso, la inspiración social del proyecto revolucionario y bolivariano, nuestra vocación que se pone del lado de las mayorías nacionales, del pueblo trabajador, no como lo hacen en otras latitudes, gobiernos de derecha, o como lo hicieron ustedes cuando fueron gobierno. ¿Se recuerdan? Ustedes fueron gobierno. Vago recuerdo tendrán y vago recuerdo tendrán que seguir desarrollando, porque no volverán con sus pretensiones de reinstalar el neoliberalismo en este país. No volverán. Resígnense, resígnense y aplaque la estridencia, compañero diputado. Apelo a su sosiego, a su sentido común, apego a su carácter civilizado. Que no se hunda en la barbarie, diputado, con las ofensas que me profiere. Usted tiene familia, igual que yo, y tiene hijos, igual que yo, y por ahí lo escucho mencionando y aludiendo un tema personal. Bueno, pues bien, los temas personales míos, familiares, yo los desarrollo a discreción de mi situación personal, dura situación que me ha tocado afrontar estos últimos meses. Yo le mando un saludo, por ejemplo, a los padres de esta nación que han tenido que afrontar esa situación que me correspondió a mí afrontar. Por ejemplo, le mando un saludo como padre al alcalde Ocariz, con quien tengo serias diferencias. Pero el mismo respeto que se merece cualquier padre me lo merezco yo. Así que apláquese, diputado, y respete la humanidad y transite la civilidad. Propongo, segunda propuesta, que la Asamblea Nacional conforme una comisión mixta que haga una gira internacional para demandar el cese injustificado e incesante de los ataques de las calificadoras de riesgos contra Venezuela. Nosotros honramos todos nuestros compromisos el año pasado. Nuestras creencias fueron honradas todas. Y al día siguiente del pago de algunos de esos compromisos, la respuesta de las calificadoras de riesgo era incrementar el riesgo país. Y ustedes saben que eso conculca la posibilidad de cualquier nación de acceder a un financiamiento, de acceder a un crédito. Propongo, en tercer aspecto, un acuerdo conjunto de la Asamblea Nacional en pos de exhortar al orden mundial financiero fundamentalmente y acompañar la procura de financiamientos internacionales para destinarlos exclusivamente a la adquisición de medicamentos y alimentos. Vamos pues, démosle un voto de apoyo a los decretos de la OPEP, vayamos a denunciar como segunda propuesta a las calificadoras de riesgo. En tercer lugar, pues vamos a
procurar financiamiento para que ingresen al país los recursos necesarios que, dado a esta merma de divisas, podamos nosotros eventualmente emplear para el beneficio de la medicina y de la salud. Como cuarta iniciativa, propongo que la Asamblea Nacional designe una comisión mixta para que participe en la mesa económica y acompañe al gobierno nacional y a los empresarios nacionalistas en el desamarre de los entuertos necesarios para reanimar la producción nacional. Quinto, propongo una moción de respaldo de la Asamblea Nacional a las recién abiertas casas de cambio en la frontera como uno de los mecanismos de contraofensiva económica a favor del Bolívar. La nación entera debe reaccionar contra los ataques a nuestra moneda y esto no puede ser retórico. Sexto, propongo que la Asamblea Nacional denuncie el ataque al Bolívar perpetrado por Dollar Today, al tiempo que abra una investigación profunda para determinar qué intereses y qué personas están detrás de ese portal web. Finalmente, propongo que la Asamblea Nacional abra un canal para recibir denuncias del pueblo soberano contra los acaparadores y especuladores, en articulación con la SUNDE, como un humilde aporte, pero significativo, a la lucha contra la inflación. Compañeros y colegas diputados y diputadas, sin ambigüedades, sin sinuosidades, con respeto, con tolerancia, retomemos la senda del diálogo y de la acción política en favor de las grandes mayorías nacionales.